Buenas. En este video vamos ahora a estudiar lo que es la comunicación serial con el PIC o con el DSPIC de estudio. Vamos a presentarle cuál va a ser el objetivo que perseguimos con este tema. En este tema vamos a utilizar, como vemos, el DSPIC y lo vamos a comunicar de manera serial con un PC o laptop, como se ve en la lámina. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente las PC de escritorio en la actualidad o los laptops traen un puerto de comunicación serial, pero es USB y no es compatible directamente con el puerto que nosotros vamos a estudiar, que es el UART. El UART es el que trae, o es el que podemos comunicar con el DSPIC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que utilizar un dispositivo externo que me convierta ese protocolo de comunicación serial USB al protocolo UART. La ventaja es que existe comercialmente, inclusive se venden en cualquier tienda electrónica o en la web a través de, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, ¿qué es lo que se persigue, como dijimos, con el objetivo? Bueno, utilizar ese dispositivo externo conversor del protocolo USB serial a protocolo serial UART. En el micro vamos a utilizar 3 pines para comunicarnos con ese dispositivo. Es el pin de transmisión, recepción y GND. La conexión en hardware es como se ve en esta lámina. El pin de transmisión del dispositivo conversor lo conectamos al pin de recepción del DSPIC. El pin de recepción del dispositivo conversor lo conectamos al pin de transmisión del DSPIC y la referencia es la misma. Esta es una comunicación full duplex, o sea, se permite transmitir y recibir al mismo tiempo. Ahora, en la realidad lo podemos ver así. Ahí está una laptop. Tenemos que tener un conversor USB a UART. Este es un modelo, en el mercado existen muchos, este es un modelo, inclusive uno de los más comunes. Lo vamos a conectar mediante un cable al PC de escritorio o la laptop. Aquí está el conector USB. En este caso tiene un tipo mini USB que lo conectan al terminal del USB, en este caso de una laptop. Y el otro lado tiene unos pines, como ustedes ven, unos pines. Esos pines los vamos a conectar al DSPIC. Como vimos, son 3: transmisión, recepción y GND. Aunque tiene 5, solamente vamos a utilizar esos 3. Recursos que vamos a utilizar para ir detallando más este objetivo. Vamos a utilizar una laptop o PC de escritorio. Y ese laptop vamos a utilizar un software que vamos a llamar terminal serial. Este software terminal serial lo que nos va a permitir es cualquier tecla que ustedes presionen cuando tengan abierto este software se va a enviar por el puerto serial. Y cualquier dato que reciban por el puerto serial se va a mostrar en este terminal serial. Es configurable. Y hay muchos software terminal serial, algunos de libre acceso, otros pago, pero no, nosotros si queremos utilizar uno libre acceso, aunque en este caso vamos a simularlo en el Proteus, que permite simular este terminal serial. Aquí no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente tener estos recursos, la PC o laptop y el terminal serial. Vamos a utilizar también, obviamente, los conversores USB a serial. Como vimos, este es un modelo, pero hay otros. Estoy presentando otro modelo como el que está arriba. Sin embargo, hay muchos más modelos. Dense en cuenta lo interesante. Aquí describe los pines. Aquí está el pin de transmisión, el pin de recepción y la referencia. Inclusive tiene un VCC,
Y estas son señales de control RTS, CTS que no vamos a utilizar. En algunos casos inclusive se puede alimentar desde aquí al ente interno. Yo no lo recomiendo porque podemos dañarlo. Y bueno, obviamente necesitamos utilizar el DSPIC. De todo lo que hemos visto hasta ahora, a este dispositivo, el DSPIC es el que vamos a estudiar su funcionamiento para poder comunicarnos con el protocolo serial UART. Los demás son recursos que ya tienen instalado, deben tener instalado lo que vamos a utilizar y lo único que, como se dice, utilizamos estos recursos. Ahora bien, vamos a describir el modo de comunicación serial UART del DSPIC, poseyendo las siguientes características. Permite una comunicación serial full duplex con 8 o 9 bits de datos, 1 o 2 bits de stop, con paridad par o impar de manera opcional, lo de la paridad. Permite control de hardware o inclusive autobaudio, la velocidad. Permite control de flujo por hardware. Eso se hace a través de dos pines CTS y RTS. Son señales de control. Si ustedes se dan cuenta, cuando vimos el conversor USB a UART, habían estos dos pines de control. Tiene 4 registros tipo FIFO para tanto la transmisión como la recepción. Tiene indicador de error por sobrepasamiento en los registros de recepción. Tiene error de trama y error de paridad. Permite interrupción por transmisión o recepción. Recuerden, ya ustedes han visto interrupciones en los micros de 8 bits. Bueno, aquí es más o menos muy semejante cómo se hace esa interrupción. Y contiene un decodificador por hardware para comunicación mediante infrarrojo. Este no va a ser nuestro objetivo, pero este módulo lo permite. Ahora, vamos a ver el diagrama en bloque general que posee nuestro DSPIC. Muy interesante. Lo que ustedes van a ver a mano derecha son los pines que saca al exterior del DSPIC. El módulo UART permite una comunicación mediante los pines UXTX, UXRX, UXCTS, UXRTS o BCLK. La X significa, porque este diagrama es general, es que hay algunos DSPIC que tienen más de un módulo UART. Entonces, si tiene más de un módulo UART, tiene más de un hardware o un diagrama de bloque UART. Entonces, si tiene, por ejemplo, dos bloques UART, sería para el primero sería U1TX, U1RX, U1CDS, U1RTS. Y para el segundo sería U2TX, U2RX, U2CTS, U2RTS y BSLK2. En nuestro caso tiene uno solo, pero inclusive, aunque tenga ese solo, se va a llamar U1TX, U1RX, U1CTS, U1RTS, BSLK1. Teniendo aunque sea ese solo, vamos a diferenciarlo. Entonces, él tiene unos diagramas en hardware. Por ejemplo, él tiene un hardware exclusivamente para transmitir un dato por el protocolo UART. Tiene otro hardware y obviamente lo hace a través del pin de transmisión. Tiene otro hardware exclusivamente para recibir a través del protocolo UART. Por eso es que él puede estar transmitiendo un dato e ir recibiendo otro al mismo instante de tiempo. Esto es lo que lo hace full duplex. Tiene un control de flujo para los pines, un hardware para esto, CTS y RTS. Esto se utiliza mucho, pero es para el caso cuando conectamos nuestro DSPIC a un módem, por ejemplo, un módem que va a transmitir datos de manera telefónica. En este caso no lo vamos a utilizar. Y tiene un pin BSLK que es para cuando se transmite o recibe utilizando el decodificador de infrarrojo. En nuestro caso tampoco lo vamos a utilizar, pero sí tiene un bloque que genera generador de rateo audio, y esto quiero que lo tengan presente porque esto es importante. Cuando vamos a transmitir o recibir por el puerto de comunicación serial UART,
los bits que se transmiten o los bits que se reciben lo hacen a través de un reloj que vamos a llamar generador de ratio de audio. Es porque cada bit va a tener una unidad de tiempo y esa unidad de tiempo la va a generar un reloj que es este que está aquí. Eso lo vamos a ir describiendo paulatinamente cuando veamos la velocidad en transmisión y recepción de este módulo. Entonces, viendo esto, yo les voy a dar un ejemplo más detallado de cómo vamos a utilizar estos recursos para la comunicación serial. Como les dije, el objetivo es comunicar un PC con nuestro DSP a través de una interfaz o un módulo que lo convierte en la comunicación del PC, que es USB, a la comunicación del DSP, que es UART. Supongamos que tenemos el PC con el terminal serial conectado. En el PC, este módulo va a hacer que el PC vea que va a tener un puerto UART. Cuando tengamos abierto el terminal, por ejemplo, cuando yo presione cualquier tecla, yo en esta parte voy a poner la tecla A. Estos terminales seriales trabajan de la siguiente manera. Cuando yo presione cualquier tecla, él manda a esa tecla el código por el puerto USB. ¿Cuál código? Bueno, el código, yo lo tengo referenciado aquí, es el código ASCII de cada tecla. En particular, el código ASCII de la tecla A es el hexadecimal 51 o el binario 0101 0001. Entonces, ¿qué es lo que hace el terminal serial? Por ejemplo, cuando yo presiono la tecla A, él realmente lo que hace es enviar serialmente mediante el protocolo aquí USB al exterior. Ojo, no lo muestra en el terminal, solamente lo envía serialmente. Ahora, ¿qué hace el protocolo? Envía esos bits de manera serial 1 a 1. Serial quiere decir que lo envía 1 a 1 de manera constante a través del pin de transmisión al pin de recepción del DSP. Esa es la comunicación serial. UART. ¿Ok? Eso es lo que significa. Sin embargo, no vamos a estar referenciando el protocolo USB. Realmente es algo bastante complicado. Pero sí vamos a ver cómo se transmite esta data del puerto USB UART de este módulo al DSP. Para eso hay un estándar. Entonces vamos a ver cuál es la lógica en que se transmite o recibe los datos con el puerto UART. Va a ser de la siguiente manera. Mientras el pin de transmisión del módulo no está enviando información, ese pin debería estar en uno lógico. En este caso, si es 5 voltios, 5 voltios. Ahora, estos micros de ese PIC trabajan con 3.3. El 1 lógico es 3.3. Pero bueno, tenemos que estar pendientes de esto. Aunque ese conversor USB a serial, la mayoría puede trabajar en ese rango de niveles. O 5 o 3.3. Bueno, volvemos. Si no está transmitiendo, o sea, idle significa en reposo, el pin de transmisión va siempre a sacar un 1 lógico. Cuando empieza a transmitir un dato, siempre va a enviar lo que vamos a conocer como el bit start, que es un 0. Por lo tanto, aquí va a haber un flanco de bajada. Después de este bit start, va a enviar 8 bits de datos, ¿okay? Cualesquiera que fuesen. Después, opcionalmente, puede enviar un bit de paridad. Después del bit de paridad va a enviar un bit stop, bit y medio o 2 bits stop. Es configurable, solamente uno, o un bit y medio o 2 bits stop. En nuestro caso, el DSP solamente es configurable para que pueda enviar un bit o 2 bits de stop. Ahora, es opcional lo del bit de paridad. Lo básico es que se envíe siempre el bit start, los 8 bits de datos, y es muy común que envíe solamente un bit stop. Si ustedes se dan cuenta, el bit start y el bit stop es un sincronismo para la comunicación UART. Siempre que se envíe el bit stop es un 1 lógico. Si no se envía más datos, sigue en 1 lógico, o lo que se conoce como idle. Para comenzar a enviar
otro dato, tiene que empezar con el bit start, que es un flanco de bajada aquí, y empieza a enviar otra vez los datos. Nosotros vamos a utilizar, para resumir, un bit start, un bit stop y los 8 bits de datos. No vamos a enviar el bit de paridad. Por lo tanto, con un byte que queramos transmitir, realmente tenemos que transmitir 10 bits. El byte más el de start, el de stop serían 10 bits. Y es lo más rápido que podemos hacer esto. Ahora bien, ten en cuenta que esta transmisión no conlleva con ella un reloj natural. Para que pueda haber sincronismo entre el transmisor y el receptor, se hace a través de los bits de control, que es el start, el stop, y en el medio de ellos los datos. ¿Cómo sabe él, por ejemplo, en este caso en particular, si se dan cuenta que el bit start es 0, el primer bit de dato es 0 y inclusive el segundo bit de dato es 0? ¿Cómo sabe el que recibe, en este caso el DCPIC, si recibe la data, que aquí termina el bit start y comienza el primer bit de dato? E igualmente aquí termina el primer bit de dato y comienza el segundo bit de dato. Si todo el tiempo ve un 0. Eso lo hace midiendo tiempo. Quiere decir que cada bit conlleva un tiempo constante, bien sea en el caso que se transmita o bien sea en el caso en que se reciba. Ese tiempo lo vamos a conocer como la unidad que representa la velocidad de transmisión o recepción, y la vamos a conocer como los bits que se transmiten por segundo. Bien, esa unidad la conocemos como baudio. En el argot de microprocesadores, un baudio o baudios es igual a la cantidad de bits por segundo que se transmite. En los PC esto está estandarizado, la velocidad. Generalmente en los PC se pueden conseguir que con el protocolo UART se puede transmitir o recibir a 300 bits por segundo, o baudio 600, 1200, 2400, 4800, 9600. Si se dan cuenta, siempre es el doble. ¿Okay? Bueno, pero aquí empezamos a 14.400, 19.200, 28.800, 36.600, 57.000, 115.000, hay más. Pero sin embargo, esto es lo más común. De esto, cuando conectamos un PC con un micro de esta magnitud, lo más común es hacerlo a 9.600 o a 19.200. Es posible que usted pueda tener un conversor USB a serial incluido en su placa. Cuando es así, en algunos casos se puede transmitir hasta 115.000 bits por segundo. Pero si utilizan cable, yo recomiendo que lo más que utilicen es 19.200, porque el cable conlleva muchos errores. Entonces, quiero que esté claro lo del protocolo. Siempre vamos a utilizar nosotros en este caso un bit start, 8 de datos, un bit stop. O sea, conlleva 10 bits. ¿Qué quiere decir? Vamos a resumir el ejemplo que acabamos de ver. Para terminar de aclarar lo que es la velocidad baudio, quiero dar referencia a, por ejemplo, ¿qué significa que yo pueda transmitir o recibir a 9.600 bits por segundo? O sea, si yo quiero transmitir a esa velocidad, quiere decir que un bit tarda 1 sobre 9.600 segundos, o sea, 104.15 microsegundos. Ese es el tiempo en que va a durar cada bit, en que se transmite o en que se recibe. Por lo tanto, el que transmite, cuando envía el bit está, tiene que saber que ese bit se tardará en transmitirse 104 microsegundos. Enseguida que transmita va a enviar enseguida el primer bit de dato. A ese mismo tiempo, el segundo, tercero, hasta el octavo bit de dato al mismo tiempo. Inclusive el bit stop al mismo tiempo. Quiere decir que si enviamos un bit start, los 8 bit de datos más el bit stop, se tardará en enviar los 10 bits en 1,04 milisegundos. O sea, esto por 10. Es el tiempo que se va a transmitir el dato completo. Si queremos enviar otro dato, entonces enviaremos la misma secuencia. Bit start, los 8 bit datos,
bit stop. No importa cuál sea el dato, pero va a durar lo mismo. Eso es lo que significa. Entonces, viendo esto, vamos a ver el ejemplo que terminamos de ver. Si yo quiero a través del PC enviar el carácter A, presiono la letra A y la envía. Cuando presiona la letra A, la envía al puerto al equipo. El equipo ahora le agrega para transmitirlo por puerto UART, le va a agregar el bit start y el bit stop. Y eso es lo que va a transmitir al protocolo UART. O sea, los 8 bits datos le va a incluir el bit start, el bit stop. Y va a empezar enviando el bit start. Envía el bit start. Si por ejemplo es a 9600, eso va a durar 104 microsegundos. Y en tiempo constante se van a enviar los otros bits de manera serial. Eso significa la comunicación UART, en este caso en comunicación serial. Cada bit va a durar lo mismo, pasa que claro, en esta lámina no lo puedo hacer así para que ustedes puedan entender. Cuando se termina de enviar el bit stop es que se completa de recibir la data. ¿Okay? Es que se completa de recibir la data y es que ya está disponible en el DCP. ¿Okay? En el caso que yo quiero ahora transmitir en un registro que transmite la información, yo coloco el dato, pero automáticamente se agrega el bit start y el bit stop. Y eso se transmite del DCP al dispositivo conversor. Más o menos la misma forma que transmite el conversor al DCP, ahora el DCP lo hace el conversor USB UART. ¿Ok? Siempre con la misma velocidad, tanto de transmisión como recepción. Ahora, cuando este módulo reciba esa data, solamente envía USB esos datos. Y es que se va a mostrar en el terminal serial. Puede ser configurable, se puede mostrar en binario, en hexadecimal. Lo común es que se muestre en ASCII, o sea que como él sabe que este es el ASCII de la, él va a mostrar realmente el ASCII. Cuando el terminal muestra la información, no cuando yo presione la tecla. Cuando yo presiono la tecla en el terminal del PC, él envía USB. Se muestra en el terminal cuando recibe esa letra. ¿Okay? Conociendo esto, vamos ahora a ver qué hay que hacer en el DCP para poder comunicarnos con el puerto UART. Bien. Para esto, la configuración consiste realmente en que recuerden que el DCP tiene una memoria RAM. Esa memoria RAM tiene unos registros SFR, que son los registros de configuración, en este caso los puertos, los periféricos. Bueno, allí vamos a utilizar unos registros que son básicamente 5. Después vamos a utilizar otros para el caso de las interrupciones, pero básicamente son 5 para comunicarnos con el protocolo UART. Esos registros son U1, recuerden que el 1 es porque puede haber más de un puerto. Nosotros tenemos uno solo, por eso vamos a utilizar siempre el U1. U1 mode, 1 STA, 1 BRG, 1 RXREC, 1 TXREC. Los dos primeros son los que permiten realmente configurar el puerto, sobre todo el primero, que si la comunicación va a ser con 8 bits de datos, un bit stop sin paridad. Eso lo vamos a hacer con realmente el primero. El model no va a definir el modo de trabajo, pues se llama model. El STA, aunque vamos a configurar ciertas cosas, él nos va a dar el estatus de la comunicación. Lo vamos a ver ahorita. 1BRG va a definir los audios. Hay un bit del modem que nos lo va a configurar, pero la velocidad la vamos a definir con este registro. Todos los registros del DCP son de 16 bits, todos, incluyendo los dos que vienen, U1 RXREC. Este registro es el que va a contener los 8 bits que se reciben en el puerto UART. Y el U1 TXREC, a través de este registro es que vamos a transmitir los 8 bits por el puerto UART. Después vamos a ver unos ejemplitos que nos van a aclarar este panorama mucho más. Entonces, para hacer todo esto tenemos que empezar a configurar. Bueno,
vamos a ver esos dos registros principales, que es el 1 mod, como dije, de 16 bits, aquí está referenciado. Lo separé en 2 bytes. Byte bajo, que va del bit 0 al bit 7. Byte alto, que va del bit 8 al bit 15. ¿Okay? Vamos a estudiar este registro. Vamos a empezar con el byte alto. El byte alto, desde el bit 8 al bit 15, por ejemplo, el bit 15 es el bit UARTN. Es el bit de habilitación del módulo UART. Si ese bit está en 0, el módulo completo está deshabilitado. Para que ustedes empiecen a trabajar con este módulo, deben habilitarlo colocando un 1 en este bit. El bit IDL es el modo de operación cuando el micro está en modo idle. Idle es un modo de reposo. Nosotros vamos a colocar en 0 que realice operaciones normales mientras esté en modo de reposo. En 1 está suspendido la comunicación. ¿Okay? El otro bit, IRN, es un bit para configurar la comunicación cuando se utiliza los LED infrarrojos. Nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a deshabilitarlo con 0. Recuerden que si lo colocan en 1, habilitan este puerto de comunicación UART, pero por infrarrojo. Esto lo utilizan mucho, lo he visto utilizando mucho en tester, sobre todo los de marca Fluke. Ellos permiten comunicarse con un PC UART de manera infrarroja. RTSMD, este para los ping request to send. No lo vamos a utilizar, coloco en 0. Y el bit 8 y 9, este sí, configura el módulo. Recuerden que el módulo permite utilizar los pines RX, TX, CTS, RTS, BSLK. Esto define qué pines de eso vamos a utilizar. Por ejemplo, en 00 es que solo vamos a utilizar el pin TX, que es transmisión, y RX, que es recepción. Realmente aquí es URX. ¿Okay? Entonces, este es el que vamos a nosotros. Nosotros solamente vamos comunicando con el pin de transmisión y recepción. 1.0, si utilizan 1.0, utilizan los 4 pines que tiene los 2 de transmisión, recepción y control. RTS request to send. Con 0.1 solamente utilizamos el pin TX, RX y RTS. Y con 1.1 ese vamos a utilizar el puerto infrarrojo. En nuestro caso 0.0. El byte bajo, WAKE, dice si cuando esté en modo reposo, ese modo de reposo se puede salir recibiendo datos. Si queremos hacerlo así, debemos colocarlo en 1. Si no, lo colocamos en 0. En este caso, como no estamos utilizando el modo sleep, vamos a utilizarlo en 0. El bit LPAC, ese bit permite un modo de operación que llama eco por hardware. O sea, el eco significa, nosotros lo vamos a hacer por software, pero el eco significa por hardware, es que todo lo que reciba el DSPIC por el pin, obviamente de recepción, igualmente se transmite por ese pin de transmisión por hardware. O sea, es como que si el pin de recepción y transmisión estuviese unido por un cable. Eso es lo que significa el eco. About es un bit que habilita el modo autobaudio. O sea, es posible que el DSPIC determine la velocidad con la cual alguien le está enviando la información. Pero eso necesita un protocolo realmente. No es tan fácil con yo habilitarlo y saber la velocidad. No, necesita un protocolo. Hay que enviarle unos caracteres especiales. Después que se envían esos caracteres especiales, se sabe cuál es la velocidad y después se trabaja de manera normal. ¿Estamos claros? Por ahora no lo vamos a utilizar. Vamos a deshabilitarlo con 0. RX invierte la polaridad del pin de recepción. O sea, recuerden que si la comunicación en el protocolo UART no se está realizando, el pin debe estar en 1 lógico el que transmite. Obviamente el que recibe es la misma información. Aquí se invierte esa polaridad. Nosotros no lo vamos a invertir, vamos a colocarlo en 0. BRGH en parte configura la ecuación con la cual nos vamos a comunicar de manera serial.
Esto lo vamos a utilizar después que veamos los registros mod y stat para poder configurar. Por ejemplo, si es 0, se dice que la velocidad es estándar, si es 1, es alta velocidad. Realmente no es que es más velocidad que otro, sino que vamos a utilizar una ecuación cuando BRGH es 0 o otra ecuación cuando BRH es 1. Ténganlo presente porque en un rato vamos a utilizar este bit para configurar la velocidad, que es los baudios. Los dos bits que vienen, el 1 y el 2, definen cómo va a ser la comunicación del protocolo. Son 2 bits, 4 combinaciones. Si es 0, 0, vamos a transmitir los datos. 8 bits sin paridad. Recuerden que podemos transmitir tan paridad. Si es 0, 0, vamos a transmitir los 8 bits sin paridad. Es la que les dije que es la que vamos a utilizar. Ahora, si es 0, 1, vamos a transmitir los 8 bits, pero con paridad. Y la paridad va a ser par. Si es 1, 0, 8 bits de datos con paridad impar. Y si es 1, 1, vamos a transmitir 8 bits de datos más 1 adicional. Pero ese bit adicional no va a ser paridad, va a ser un bit de control. Generalmente esto se utiliza cuando utilizamos una comunicación maestro-esclavo. Es un poco complicada de explicar, pero más o menos ese es el objetivo. Nosotros vamos a utilizar 00, que va a ser 8 bits de datos sin paridad. Y este es los bits stop que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un bit store o 2 bit store. Con 0 es 1, con un bit, y con 1 en ese bit son 2 bit store. Nosotros vamos a utilizar un bit store, por lo tanto ese bit lo vamos a colocar en 0. Ahora vamos a ver el U1 STA. Esto que sobre todo da el estatus de la comunicación serial. Como vemos, también de 16 bits, lo separé en 2 byte bajo, byte alto. Sobre todo el byte alto da el estatus o alguna configuración de el módulo de transmisión, y el byte abajo sobre todo la parte de recepción. Se me ha olvidado comentarles que yo coloco estos bits, eso se ve mucho en micro 1, a quitar el estado de cada bit o la función de cada bit, la posición del bit abajo, y arriba dice alguna leyenda cómo es el estatus de ese bit. Por ejemplo, el bit 15, RW significa que se puede leer y escribir, y este 0 significa el estado después de un reset. Si ustedes se dan cuenta, el bit 8 y el bit 9 solamente se pueden leer, y este bit es 1 después de un reset y este 0 después de un reset. Si se dan cuenta, el byte bajo, los primeros 5 bits del 0 al 4 solamente se pueden leer. Y este se puede leer y poner en 0 después de ciertas condiciones. Bueno, vamos a verlo. Byte alto, sobre todo configura el transmisor, módulo de transmisión. El bit 15 y el 13 dan el modo en que el módulo de transmisión se comporta, sobre todo para la parte de interrupción. ¿Ok? Él puede interrumpir cuando por lo menos un carácter se está transmitiendo, o cuando se está transmitiendo un último carácter en el buffer. Esto lo vamos a ver un poco cuando veamos el módulo de transmisión en hardware. Nosotros ahorita siempre vamos a colocar el 00. UTX, este bit sobre todo es cuando se utiliza el módulo infrarrojo, como en este caso no lo vamos a utilizar, bueno, y depende si lo habilitamos o no. ¿Ok? Aquí es un bit de control. Recuerden que les dije que puede ser autobaudio, un poco se puede utilizar aquí. ¿Ok? Nosotros lo vamos a deshabilitar. Ahora, el UTXE es el que habilita el módulo, pero solamente el pin de transmisión. Si vamos a transmitir datos, es importante que este bit lo tengamos en 1 para habilitar esa transmisión. ¿Ok? Los dos bits que vienen son interesantes. El boot UTXBF es el bit de estado del buffer de transmisión. Recuerden que hemos visto de manera global que hay un buffer para transmitir un dato.
es el U1 TXREC. Este bit da el estado de ese registro. Si es 0, es porque ese buffer está vacío, o sea, no tiene ningún dato que transmitir. Y si es 1 es porque el buffer está lleno, está un dato ahí que se va a transmitir, o que está por transmitirse, mejor dicho. Y ven que es lectura, no se puede escribir. Este bit da el estado de eso, solamente se puede leer. El siguiente bit es el bit RMT, que es el bit que me da el estado de un registro especial llamado TSR. Ese registro se llama así porque es el registro de desplazamiento para el caso de la transmisión. Este es el registro asociado al PIN. Con este registro que se está transmitiendo los datos de manera serial. Bueno, si es 1, este registro está vacío. Si es 0, es porque se está transmitiendo un dato. Como dije, esto lo vamos a ver con un ejemplo más para aclararnos más el panorama. Pero recuerden que están estos dos bits, UTX, BF y TRMT, estado de los registros en la transmisión. El byte bajo tiene que ver con la recepción. Los dos bits también tienen que ver con la interrupción en el caso que se reciba un dato. Vamos a colocarlo con 00 para que me interrumpa en el caso de que yo reciba un solo dato. También recuerden que no vamos a utilizar ahorita por ahora el tema de interrupción. ADD es el bit de detección en la dirección. Recuerden que había una configuración que yo podía recibir o transmitir un bit, 8 bits más uno adicional, pero que no era paridad. Cuando se hace así, se utiliza este modo para detectar ese bit adicional. RIDLE es si vamos a recibir cuando el módulo está en modo idle, reposo o no. Vamos a colocarlo en 0 para activarla. Perdón, RIDLE es el estado del bit en la recepción. Quiere decir que si es 0, se está recibiendo un dato. Si es 1, no se está recibiendo ningún dato. Este me va a dar el estado del pin de recepción. En este caso, un registro especial llamado RSR. Los que vienen son de errores, menos el último. El bit RR es un bit de error en la paridad, si lo utilizo. Si no lo utilizo, la paridad, esto no va a tener ningún sentido. Pero si utilizo la paridad, cuando recibe un dato de paridad con error, entonces este bit automáticamente se coloca en 1. El bit FR es el bit de error de trama. Si es 0 porque no hay trama, si es 1 porque hay un error de trama. Se considera un error de trama, por ejemplo, si yo recibo el bit start, 8 bits de datos, pero no recibo el bit stop. Ahí se considera un error de trama. El OERR es el bit de estado es el bit de error sobre los registros RX, que son los registros que reciben el dato serial. Si es 1 es porque se desbordó este registro, ya lo vamos a ver. Si es 0 es porque no se desbordó. Y el bit 0, el URXDA, es el bit que me indica si ya tengo un dato disponible o no en el registro de RxRed. Y si lo tengo disponible es porque ya se ha recibido de manera completa, o sea, los 8 bits de datos. Ahora, ¿cómo comprendo yo todo esto? Bueno, primero configurar la velocidad. ¿Ok? Vamos a configurar. Recuerden que para la velocidad les dije que había un registro, un bit que era BRH en el U1 modo. Ese registro puede ser 0 o ese bit puede ser 0,1. Realmente, configurándolo en 0,1, lo que configuramos, lo que hace es utilizarme una velocidad o una ecuación. Esta ecuación va a ser baudius cuando BRH igual a 0, baudius igual a FCY dividido entre 16 que multiplica a 1 BRG más 1, donde FCY es la frecuencia de trabajo del micro, o mejor dicho, es lo que conocemos como un ciclo de instrucción. Generalmente es la frecuencia de operación del micro dividida entre 2. Este es FCY. Divide entre 16 por este que es un registro, que es el registro que me configura la velocidad. Este registro es de 16 bits, lo vimos al comienzo, que está en las memorias RAM en los registros de la ISFR, más 1.
Generalmente yo lo que deseo es calcular el valor de U1BRG. Si es así, yo voy a despejar y U1BRG en esta ecuación va a ser igual a FCY multiplicado por 16 por Baudio, que Baudio es la velocidad de Baudio que yo deseo. Si es 9600, entonces 9600 menos 1. Este en el caso BRH igual 0. Si usted colocan BRH igual 1, la velocidad es prácticamente la misma la ecuación, pero el 16 es cambiado aquí por 4. Calculo también el BRH y va a ser este que está aquí. ¿Cuál utilizar? Bueno, eso lo vamos a aclarar con un ejemplo. Yo voy a utilizar la ecuación, por ejemplo, BRH igual 0, vimos que la ecuación es FCY entre 16 por este factor. O sea, despegando U1BRG, es esto que está aquí. Si yo voy a trabajar con una frecuencia de 8 MHz, al ser 8 MHz, la frecuencia o el ciclo de instrucción es la mitad, que es 4, que está aquí. Entonces, este FCY va a ser 4. Y deseo comunicarme a una velocidad de 9600 baudios o bits por segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo los baudios, tengo la frecuencia, despejo el registro 1RQB porque ese es el que voy a configurar en el programa. Eso va a ser igual, esta ecuación, a FCY entre 16 por 9600 menos 1. Eso me da 2504. Sin embargo, en el registro U1BRG yo no puedo colocar un número con decimal, solamente enteros. Lo aproximo al entero más cercano, que es 25. Eso conlleva un error. ¿Cómo yo sé cuál es el error? Entonces, calculo el error. Calculo el valor real de la velocidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, Baudio va a ser igual a esta ecuación con el BRG calculado, que es 25. Aquí está, lo calculo. Eso me da 9615. Dense cuenta que no es 9600 como tal. Por lo tanto, va a tener un pequeño error. ¿Qué pasa? Yo el error lo calculo con la ecuación de error. O sea, valor real menos valor calculado entre valor real por 100. Eso me da 0,16%. Es poco y quiere decir que si utilizamos esta ecuación es confiable la comunicación. Si el error es menor que 1 es confiable. Ahora, vamos a utilizarlo con la otra ecuación, con BRGH igual a 1 y calculamos lo mismo. La misma frecuencia, la misma velocidad, pero ahora con BRH igual a 1 la ecuación es entre 4. Me da 103,16. Como dije, tenemos que aproximarlo al entero más cercano, que es 103. Ahora calculo la velocidad real o la que utilizo. Con los cálculos me va a dar realmente el módulo. En este caso va a ser 9616,38. Calculo el error, igual que el caso anterior, y me da 0,17%. Casi igual. Quiere decir que, en conclusión, yo realizo mis cálculos con las dos ecuaciones y utilizo el que menor error me dé. En este caso el error es casi igual, pero bueno, yo utilizo el BRH igual 0 que me da 0,16%. Ese es el procedimiento realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo para calcular la velocidad, lo único que tengo, o para configurar la velocidad, lo único que tengo es que colocar BRH a la ecuación que voy a utilizar y según esa ecuación, en el registro BRG, U1BRG, colocar el valor. Eso es todo lo que se hace. Con eso tengo la velocidad. Viendo el ejemplo, viendo todo esto, yo quiero cerrar la comunicación con un ejemplo. Yo voy a hacer un ejemplo o voy a implementar un ejemplo. El ejemplo que voy a hacer para poder aclarar muchas cosas que ya hemos visto es utilizar el mismo hardware que hasta ahora he visto como objetivo. Utilizar un PC con el terminal serial, el módulo conversor USB UART y el DCP. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, yo el ejemplo que voy a hacer es que si presiono la tecla, en este caso eso se envía por serial, el módulo lo va a enviar serialmente por protocolo UART al DCP y lo voy a recibir un registro. Recuerden, bidescan, los 8 bits de datos a la misma velocidad, 9600, cada bit dura en transmitirse y recibirlo al DCP 104 microsegundos.
yo lo recibo al DCPIC. El DCPIC, cuando sepa que recibió ese dato, lo lee y lo manda al registro que transmite. Ya el registro que transmite le envía los 8 bits con el bit y esto al módulo. ¿Qué es lo que hace? Cuando se termina de recibir el módulo conversor USB, lo envía USB al terminal y es que se muestra. O sea, lo que va a hacer es un eco, pero por software. Voy a recibir un dato y lo mismo que reciba lo transmito. Eso es un eco por software. Esto me va a garantizar yo aprender cómo hacer la comunicación serial y en principio que todo el hardware esté funcionando. Ahora, para hacer esto, ya yo tengo que tener el PC con el terminal serial, este módulo, y lo único que tengo que hacer es un software y grabarlo en el DCPIC. Ese software, vamos a ver cómo implementarlo. Entonces, yo voy a hacer un diagrama de flujo del software que voy a hacer en el DCPIC. Lo voy a llamar main de principal. Yo voy a iniciar los puertos del UART. Y para eso voy a utilizar una función llamada initPort_UART. Voy a inicializar el puerto UART como tal. Para esto voy a configurar el UART en 8 bits datos, sin paridad, un bit stop, sin los señales de control CTS, RTS y a 9600 bits por segundo. Bueno, voy a configurar los audios a 9600 con la... Esto no va aquí, me lo coloqué de más. Voy a colocar una función para configurar los audios. Y después que yo configure el puerto, solamente me voy a dedicar a ver si he recibido un dato. Recuerden, ¿dónde yo sé que recibo un dato? Lo sé por el bit URXA del registro U1 more. Si ese bit es 1 es porque recibí un dato. Si no, no he recibido ningún dato. Si no he recibido ningún dato, yo me quedo en ese ciclo preguntando por ese bit. No hago más nada. Cuando yo recibo un dato, entonces lo leo. Para eso voy a utilizar una función que voy a hacer que se llama getUART. Lo que hace esa función es devolverme el dato recibido. O sea, leo el registro U1RXREC. Pero yo lo almaceno en una variable llamada CARRX, o sea, carácter recibido. Después que reciba, llamo a otra función llamada putUART y le envío como parámetro ese carácter recibido. ¿Esa función qué va a hacer? Bueno, colocarme en el registro U1TXREC ese dato para que se transmita. Y lo hago cíclico. Entonces, como ven, este es un ciclo. Para aclarar todo este panorama, vamos a hacer todas estas funciones que están aquí. Lo voy a hacer tipo librería, para irnos acostumbrando. No va a ser una librería como tal, pero tipo librería. Cuando lo hago tipo librería, generalmente creo 2 archivos para esto. Entonces, esos archivos van a ser uart.h, que generalmente voy a definir lo que voy a utilizar. En el uart.h yo voy a incluir el archivo xc.h, siempre tengo que hacerlo, los archivos .h. Y aquí voy a colocar numeral define. Define es como que si define una constante. Siempre hay un parámetro constante que es piso xtal frec, que es la frecuencia con la que voy a trabajar el micro. Cada vez que ustedes utilicen demora, cada vez que ustedes utilicen parámetros como cálculos de frecuencia, siempre tienen que definirlo con este parámetro, numeral define xtal frec. Yo voy a definir que el micro va a trabajar a una frecuencia de 7,37 MHz. Le coloco este valor. Es una frecuencia interna que tiene él, ¿ok? Después vamos a ver cómo configurarlo, pero voy a definirlo. Y voy a definir las funciones que voy a utilizar, que es initUART, la que les comenté, POUTUART, initPort_UART, PutUART, PutExitUART. Esta no la definí allí, pero la vamos a utilizar después. Y getUART. Y voy a utilizar otro archivo, el UART.c, donde voy a... Todas estas funciones que están aquí van a estar aquí, pero ya en código C. La coloco, abro ya, y aquí debo colocar todo el código C de todas estas funciones. Entonces recuerden, el .h, UART.h, vamos a definir lo que vamos a utilizar y en el UART.c hacer todas las funciones que definimos en el UART.h. Inclusive aquí se van a utilizar estos parámetros que están aquí. Bien,
El UART.c, que es donde vamos a hacer las funciones, aquí les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ini por UART.h, void es que no va a enviar ningún dato y void en el corchete es que no va a recibir ningún dato o parámetro. Lo primero que hago es las AD1 PCFGL, ya sabemos qué hace, coloca todos los pines del puerto como digital. Estos dos que vienen significa algo, no lo he explicado, pero bueno, en resumen, quiero que lo entiendan así y después lo voy a explicar. Los pines de transmisión y recepción, inclusive request to send, clear to send, son configurables. O sea, yo lo puedo colocar esos pines en cualquier pin del puerto B. En este caso yo, con estas dos funciones, el pin de recepción lo voy a colocar en el bit 15 del puerto B, el pin de transmisión en el bit 14 del puerto B. Pero colocando aquí unos valores, yo lo puedo colocar en cualquier valor del puerto B. Eso lo vamos a ver después. Por ahora, quiero que sepan que el pin de recepción va a ser el bit 15 del puerto B, el pin de transmisión el bit 14 del puerto B. Por ahora, quiero que se centren que va a ser así y después explicamos cómo sale esto. Tengan en cuenta que baud UART es la que me va a definir la velocidad. Yo lo puedo hacer inclusive con una ecuación. Él no va a retornar ningún valor, pero tengan en cuenta que yo le estoy parametrizando que tengo que recibir un valor y va a ser sin signo tipo entero. Y ese va a ser baud. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo puedo definir URB, U1, BRG, que es el registro que me va a definir la velocidad. Y con la ecuación que es equitalfrec, recuerden que eso lo definí en el registro.h, esto es 737 MHz, y es entre 2 porque entre 2 es la frecuencia de un ciclo de instrucción, dividido entre 16 por baud menos 1. Esta es la ecuación cuando BRG es igual a 1, a 0, bueno. ¿Okay? Si es 1, entonces la otra frecuencia entre 4. Eso inclusive lo pueden definir. Esto no lo hace el programa. Esto, el compilador resuelve esta ecuación y le coloca al U1BRG el valor que da esta ecuación, un valor entero. ¿Ok? Seguimos el mismo archivo UART.c, pero allá no me da chance de editarlo todo, pero lo vemos aquí. La otra función putUART recibe un carácter que es de 8 bits tipo C. Ese carácter, si quiero transmitir esta putUART, es que transmito un dato. ¿Dónde yo coloco ese dato? En el registro U1TXREC. Ahí debo colocar el dato que yo quiero transmitir. Por lo tanto, sé que este valor se va a pasar a hacer. Pero eso tengo que hacerlo. Si el UTXBF, recuerden que yo el UTXBF está en el U1STA, en el bit STA. Si yo quiero solamente verificar ese bit, la nomenclatura es muy parecida a los puertos. Digo U1STA bits.utxbf. Si este bit es 1, esta función while se queda aquí. Es que el registro U1TXR que está ocupado tiene un dato. Mientras no, entonces es 0 y va a ejecutar la en función de que el carácter C recibido lo va a mover al U1TXR. O sea, ese dato se va a empezar a transmitir. GetUART lo único que hace es retornar el dato recibido que está en el registro U1RX. Esto va a retornar un carácter tipo chat, o sea que va a agarrar de estos 16 bits los 8 primeros bits y lo va a retornar. ¿Ok? Y el UARTINI es el que va a configurar el módulo. Aquí lo tengo separado bit a bit. Por ejemplo, el U1 mode, en principio el UARTN tiene que estar habilitado, pero yo lo deshabilito para configurar primero todo. Todos los bits en 0. ¿Okay? Y el byte, el U1STA, el único que coloco en 1 es el TXGen, que es el que habilita la transmisión. Todos los demás en 0. Al final, des en cuenta que el 1 mode bit URTAN, el que primero coloque a 0, ya lo coloca en 1 para habilitar el puerto serial. ¿Ok? Ya
Con esto configuramos todo el módulo de comunicación. Ahora bien, el ejemplo que quería darle, más real. Yo en este ejemplo, para aclarar un poco el panorama de cómo es la recepción o la transmisión, recuerden que él tiene un hardware para recibir un dato y otro hardware adicional para transmitir el DSP. Aquí le hago un esquema del DSP como es más o menos. Yo voy a conectar el módulo conversor USB a UART al DSP, pero me interesa la parte que transmite y recibe. El pin que transmite va a recibir el DSP y va a entrar a un registro conocido como RSR, que es el registro de desplazamiento en la recepción. ¿Ok? Pero realmente el registro que se recibe o el byte que se recibe va a estar almacenado en U1RXREC. Yo este registro RSR no tengo acceso sobre software. Tengo acceso sobre software sobre este registro. Este registro, recuerden que hay un bit llamado en el U1STA, que es el URXDA, que me da el estatus de este registro. Si es 0 es porque yo no he recibido ningún dato aquí. Si es 1 es porque ya tengo un dato disponible recibido del módulo comunicación. Les voy a cargar el programa con un ejemplo. Yo quiero transmitir la misma código A, o sea, el 5.1. Recuerden que le agregamos el bit start y el bit stop. Y yo transmito ese dato. Mientras esté transmitiendo, eso lo va a hacer sobre realmente el registro RSR. Esto no tiene ninguna operación en el caso que se está recibiendo un dato. Se está recibiendo un dato. Serialmente. Y cuando yo recibo el bit stop, se terminó de recibir toda la información y ese dato que se recibe en RSR pasa, ahí es que pasa al U1TXR. Y en este momento que recibe este dato, este bit se coloca en 1, indicando de que ya hay un dato disponible. Por software yo leo este registro al bus de datos de la RAM, lo que hago es leerlo. Recuerden que lo hago con, en este caso lo hice retornando el U1REC y se retorna este dato que recibí. Cuando yo lo leo, automáticamente URXDA pasa a 0, indicando de que ya está vacío este registro, ya se leyó el dato, está disponible para recibir otro. Para hacerlo más real, yo eso que está allí lo voy a referenciar como está aquí, el mismo hardware, pero recuerden algo. La mía anterior la hice para que se entendiese bien. Realmente el registro UXREC son 4 que trabajan tipo FIFO. ¿Ok? O sea, yo puedo recibir 4 datos sin haber leído ninguno y no se pierde ninguna información. Pero la lógica es como dije anteriormente. Tal registro RSREC, este es un único registro que es el que recibe la data. El URXDA da el estatus del registro URXREC, pero ya de los 4 tipos FIFO. Si hay un dato disponible, este bit es 1. Si no, es 0 siempre, como el caso que está aquí. Pero voy a dar referencia a otro bit que está en el registro STA, el RI3. Este RI3 da el estatus de este registro RSREC. Si es 1 es porque no estoy recibiendo ningún dato. Y si coloca en 0 cuando yo estoy recibiendo un dato. Por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero volver a transmitir un dato del módulo al DSP. Entonces, cuando yo recibo el primer bit de datos que él está, automáticamente el reader pasa a 0. Estoy empezando a recibir datos. Y mientras esto sea 0, ¿qué quiere decir? Que yo estoy recibiendo un dato y está siendo recibido por este registro. Obviamente se recibe esos 8 bits de datos de manera constante. Un bit a 9600 es 104 microsegundos. Y cuando yo reciba el bit stop, ya este bit terminó, este registro indica que ya se recibió todos los datos y pasa a 1. En ese momento es que estos 8 bits pasan al registro RXREC.
Y este bit, cuando recibe un dato, ya es 1, dice que está FIFO, ya tiene un dato disponible, se puede leer. Inclusive yo puedo transmitir, o mejor dicho, en este caso, recibir otro dato. Este registro vuelve a estar en 1 disponible, no se está recibiendo ningún dato. Cuando empiezo a recibir otro dato, y recibo el bit, automáticamente el reader pasa a 0, se está recibiendo otro dato. Ten en cuenta que URQD es 1 porque no se ha leído este dato. Y empiezo a recibir ese otro dato. De manera constante cada bit. Es decir, 9600 es 104 microsegundos. Cuando yo recibo el bit, este bit pasa a 1, ya recibí todos los datos. Y este dato se pasa, ya se pasa al segundo valor de la FIFO. Sigue estando en 1 porque está un dato disponible. Puedo recibir un tercero y un cuarto dato. ¿Estamos claros? Sin embargo, si recibo un quinto dato y no he leído ninguno, hay un error. Ese error de sobrepasamiento, ¿recuerdan? Bueno, ese error va a existir si yo recibo 5 datos sin haber leído ninguno. Pero bueno, hay chance. Ojo, cuando es 9600, 104 microsegundos para el DCP, es una eternidad. Ese error nunca debería ocurrir si hacen un buen programa. Para que este URQDA pase a 0, como vimos en el caso anterior, tiene que leerse todos los bytes recibidos. ¿Ok? Ya este es 1 porque no se está recibiendo ningún dato. En el caso de la transmisión, más o menos parecido. Tengo un registro TSR, que es el caso que se va a transmitir un dato. Y tengo el registro U1 TXREG, que se va a transmitir un dato. Si lo conecto modo, aquí voy a transmitir. Por software, si quieren transmitir un dato, tienen que hacerlo a través del registro U1 TXREG. ¿Okay? Aquí realmente, ¿qué van a transmitir? UTXBF da el estado de este registro. Si es 0, porque no hay, está disponible o vacío. ¿Okay? Si ustedes quieren transmitir un dato, serialmente lo único que tienen que escribirlo en este registro. Y el TSR ustedes no tienen acceso a nivel de software, pero este es el registro que transmite de manera serial. Es parecido al de recepción, el que recibe, pero aquí transmite. Por ejemplo, yo escribo un dato en U1TXREG. Ese dato automáticamente indica que escribe un dato, UTX pasa 1, BF pasa 1 porque está ocupado este dato. Pero como es uno solo y no hay dato transmitiéndose, automáticamente este dato pasa para el registro TSR y este está vacío porque ya este dato que está aquí se pasó para el TSR. Y el TSR es realmente el registro de desplazamiento en la transmisión que se comunica con el pin de transmisión y es el que va a transmitir serialmente la transmisión. Con el bienestar, a 8 bits de datos. ¿Ok? Y el bienestar. Este es el registro que transmite la data. ¿Estamos claros? Hay otro ejemplo parecido a este y lo voy a colocar porque hay un bit que me da el estado de este registro, el TSR. Lo voy a colocar igual, pero dando el registro estado. El TRMT es 1 si este registro no está transmitiendo y es 0 si está transmitiendo. Este bit está en el U1STA. Yo coloco el módulo. Voy a repetir el ejemplo, pero ya con este bit. ¿Ok? Escribo un dato en 1TXREG. Esto se llena y se coloca en 1. Pero automáticamente este registro pasa para acá. Este bit, todo 8 bits. Y en el caso que se transmite, yo este registro le agrega el start y stop. Y se empieza a transmitir automáticamente. Cuando se empieza a transmitir, ya este registro, este bit pasa a 0, indicando que se está transmitiendo un dato. Mientras se esté transmitiendo un dato, este registro está en 0. ¿Ok? Se transmiten los 8 bits de datos de manera constante, cada bit en tiempo. Y cuando se termina de transmitir, este bit pasa a 1. Y ya se transmitieron los 8 bits. Este es más o menos el hardware.
Pero aquí también hay una FIFO. ¿Ok? Aquí también hay una FIFO que podemos escribir 8 bytes aquí, perdón, 4 bytes y se está transmitiendo un dato. Entonces UTXBF es el que me va a dar el estatus del U1TXREC y TRMT me va a dar el estatus del registro TSR. A nivel general es así. Espero que esté claro. Ahora, este ejemplo lo vamos a desarrollar para simularlo tanto en software y después en el Proteus. El siguiente paso. Vamos ahora entonces a simular ese programa de ejemplo que estimó en la lámina. Entonces, vamos a hacer, como vimos, dos simulaciones, una en software, otra en hardware. Antes de simular, tenemos que realizar la programación, que es generar los archivos fuente y compilar. Entonces, yo voy a utilizar 3 archivos. Creé mi proyecto, ya ustedes saben cómo crear un proyecto. Agrego mi archivo principal, yo lo llamé main.ur. Main.ur es este que está aquí. Aquí está la programación. Llamo las funciones init.ur, bout.ur y le envío los audios que deseo. Init.port, inicializo los puertos. Y while 1 me quedo en este ciclo. ¿Qué hace este ciclo? Esperar recibir un dato. ¿Cómo yo sé que recibo un dato? Bueno, con el bit U1STA bit RXTA. ¿Ok? Si este bit es 1 es porque recibí un dato. Si recibo un dato, lo leo. ¿Dónde lo leo? En la función getUR. GetUR me devuelve el dato recibido a la variable car RX. Yo esa variable la envío a la función putUR y le envío la variable que me lo transmite. ¿Dónde están todas estas funciones? Definidas en el UR.h, ya lo dije. Incluyo el XC. Defino, numeral define es que defino una constante. X tal a la frecuencia que va a trabajar el micro. Yo digo, bueno, va a trabajar la frecuencia 737 MHz. Defino todas las funciones, init.ur, bout.ur con los audios que deseo, init.port, put, que coloco un dato en el puerto serial, get, que lo coloco. ¿Dónde están definidas estas funciones? En el UR6. Aquí están. Init.ur, aquí está la función init.ur. Yo se la voy a pasar. Bout.ur, definido con la ecuación. Bout.ur va a ser esta ecuación que está aquí, donde bout yo se lo paso como parámetro. Le estoy pasando en esta ecuación 9600. Recuerden que es FCY, que es la frecuencia de trabajo entre 2, dividido entre 16 por bout, todo eso menos 1. Init.port, ya le dije cómo era. GetUR, lo que hace que cuando hay un dato recibido, retorno el dato que está en U1RX. Y putUR, el dato que quiero transmitir lo envío en C. Aquí espero que esté disponible el U1TXREC y ese dato lo escribo en U1TXREC. Más o menos tiene que estar claro esto que está aquí. Y eso está en main.ur, es el ciclo principal. Bien, compilo. Voy a parar, resetear y voy a ejecutarlo paso a paso para ver ciertas aplicaciones. Init.ur lo que configura es el 1mod 1STA. Les en cuenta que están en 0 y 0x22. Yo lo voy a ejecutar completo porque ya sabemos qué es lo que hacen. Les en cuenta que está en 8, habilito el puerto y aquí habilito, coloco todo en 0, creo, en 1STA. Ya configuro. Los parámetros, recuerden, 8 bits de datos, un bit de stop, sin paridad, y la velocidad la configuro en esta función. Vamos a ejecutarla que ustedes la vean. ¿Ok? Ten en cuenta que cuando ejecuto esa función, bout va a tener 9600. Porque el bout va a ser lo que yo le estoy enviando como parámetro a esto que está aquí. En U1BR va a depositar el resultado de esta ecuación. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? Vamos a ver.
va a ser X tal frec entre 2, que es 737 MHz, 737 MHz, o sea, 7.370.000, entre 2, como dice aquí. Ok, ahora, entre 16 entre Baud, entre 16 entre Baud. ¿Baud quién es? Baud en este caso es 9.600, como está aquí. Entre 9.600 da 23.99. Ah, menos 1. Menos 1 da 22.99. El valor más cercano debe ser 23. 22.99, valor más cercano a 23. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo ejecuto esta función, vamos a ver, Baud U1 me lo pone en 22. ¿Por qué? Porque realmente él trunca al entero, no lo coloca al valor más cercano. Y el valor entero, como ustedes ven, es 22. Entonces este es un problema que tiene esta ecuación. Es muy útil, pero lo trunca al entero. Por eso yo saco la ecuación y coloco de una vez 23 en 1 bxrec. Vuelvo a simular. Y entonces, ahí sí. Bueno, ya sabemos que da 23 en la variable. Veo que uno va a tener 23 porque es lo que yo almacené. ¿Y qué es lo que hace esta función? Espera recibir un dato. Como URXDA no ha recibido ningún dato, entonces se va a quedar en este ciclo hasta recibir un dato. Cuando reciba, ¿qué es lo que hace? Lo pasa a variable y lo transmite. ¿Dónde vemos nosotros esto? Simularlo aquí es posible a nivel de software, pero es mucho más viable verlo en Proteus. ¿Ok? Vamos a depurar. Yo creé el proyecto, se llama Prueba 7. En producción construyo el proyecto. Aquí, ahora en Proteus ya también sabemos, utilizamos el DCPIC. Simular el DCPIC es muy sencillo con el módulo Word. Recuerden que tengo que colocar en el reset colocar lo que no está reseteado en 1. Yo me busco aquí, él tiene un módulo de comunicación que emula el terminal serial. Ese terminal serial lo busco aquí, donde está el osciloscopio, y dice Virtual Terminal. Esto simula un terminal serial. Yo lo que tengo que saber es cuáles son mis pines de transmisión y recepción en el DCPIC. Recuerden que eso lo tengo yo aquí. En el lugar.c definí que el pin de recepción es el bit 15 del puerto B. Entonces, el bit 15 del puerto B, vamos a acercarlo un poquito más, es el pin de recepción. Entonces, yo ese pin de recepción tengo que colocar el transmisor de el módulo. Este IP terminal serial es el equivalente al conversor USB serial. Entonces, el pin de transmisión va a ir al pin de recepción, que es el bit 15 del puerto B. Y el pin de transmisión, que es el bit 14, va a ir al de recepción de este módulo. ¿Ok? Tengo que definir los parámetros. Aquí tengo que decir la propiedad de que 9600 bits por segundo, recuerden. 8 bits de datos. Paridad no tengo porque los mismos parámetros que deben estar allí. Un bit de stop y no llevo control de flujo. Tengo que definir estos parámetros. Aquí tengo que cargar el programa. Cargo el programa. Esto está en, déjame ver, en clases, en programas, creo que es prueba 7, en construcción, default, producción. No, es en this, default, producción, el que está aquí. Cargo mi archivo y empiezo a simular. Esto que está aquí, este terminal serial, ustedes van a ver que cuando lo ejecutan, se va a ejecutar
esta ventanita que es la de terminal serial. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Cualquier tecla que ustedes presionen, yo estoy presionando, voy a presionar la J, se ve la J, no, me parece que no se puede ver más grande, pero ustedes van a ver, presiono el 1, se ve el 1, el 5, la O, la P, la O mayúscula, la P mayúscula, y así, lo que es que presionan cualquier tecla y den cuenta que se ve en el terminal serial. Vamos a borrar la pantalla. Dense cuenta que aquí ustedes pueden configurar que vean el modo hexadecimal. Quiere decir que van a ver las teclas en modo hexadecimal. Voy a presionar el 0, que es 30, el 1, que es 31, el 2, 32, y así sucesivamente. La P es 70. Esto debe ser hexadecimal, la T, exacto. Si veo en modo ASCII, si le deshabilito, entonces veo el ASCII. Y así presiono unas teclas. Voy a colocar, esto es una prueba. De el módulo jugar del Todo eso lo escribí desde el teclado y se ve en el terminal serial. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo elimino el pin de recesión? Se está transmitiendo, pero no lo estoy recibiendo. Entonces quiero que vean que ahora yo voy a escribir algo y no lo estoy viendo en el terminal. Estoy enviándolo, pero no lo estoy viendo en el terminal. ¿Estamos claros? Porque no me lo estoy recibiendo a través de este pin. Bueno, de aquí se puede sacar mucho. Vamos a ver otro ejemplo para ir desarrollando más cosas. Pero es interesante este puerto porque me permite estar más al nivel de hacer aplicaciones más interesantes donde yo pueda supervisar y mostrar información remotamente a través de un terminal serial. Vamos a salir aquí para después hacer otro ejemplo.